problemas de batería. Entonces, continuando, estábamos en la fijación. Estamos hablando del tiempo, ¿no ven? Mandas la biopsia, ¿cuánto tiempo después debería darte un diagnóstico histopatológico del patólogo? Este tiempo es lo que estamos viendo, ¿no? Es el tiempo aquí, tiempo X, ¿no? Hasta que te dé el resultado de histopatología o el reporte anatomopatológico. Algo que ya estamos viendo en la línea del tiempo aquí es que la fijación de formol es más o menos de un día en el peor de los casos, que podemos hacerla más rápido si pudiéramos nosotros tener la fecha y la hora y la biopsia sea más pequeña, ¿no? Y no sea un riñón no se puede, ¿no? Porque sabemos que el formol penetra 1 milímetro por hora, máximo 5 milímetros, 10 veces su volumen, entonces difícil eso. Ahora, este tiempo de aquí es lo que quiero explicarles a grandes rasgos. Entonces, el tiempo entre que llega la biopsia y se fija, tiene que pasar ciertas otras cosas. Se fija y después, ya les he dicho que el 99% de un diagnóstico es macro y el 1% es micro. ¿Por qué? Porque si ustedes me mandan un apéndice, una vesícula, un riñón o lo que sea, y yo lo corto y no sé ver dónde está la lesión, lo que voy a meter para ver al microscopio es cualquier cosa. Y voy a ver cosas normales, o puedo ver cosas que son inflamatorias y no estoy viendo el cáncer. Entonces, por eso es que, aunque no crean, hasta el patólogo, que pareciera que solo es ver al microscopio y diagnosticar y punto, que la laminilla te va a dar el diagnóstico y eso es falso, porque es un proceso de metacognición, de razonamiento clínico, donde se une todo para que alguito más te ayude la histopatología y ahí llega al diagnóstico categórico. Entonces, pues si no sé qué cortar y qué poner al microscopio, pues no voy a ver nada al microscopio. Entonces, recordando, en la anterior competencia número 3, habíamos dicho que más o menos 15 a 20 minutos por laminilla, por vidirecito, ve el patólogo, pero solo ve, tarda en ver, porque desde ahí tiene que escribir el reporte, pasarlo a la secretaria corregirlo, volver a traerlo y firmarlo, luego ensobrarlo, y eso también suma tiempo, ¿no ve? Pero básicamente, entre que te llega, o sea, tú mandas el frasco en formol al 10%, bien rotulado, con su hoja de solicitud, todo bien, eso es 24 horas, o sea, un día, lo veíamos dicho. Ahora, hasta que tengas el reporte anatomopatológico, faltan varias cosas. Tú me mandas una vesícula biliar o un intestino, yo lo voy a fijar y al día siguiente voy a abrir, por ejemplo, la vesícula. Voy a abrirla. Bueno, aquí la voy a abrir antes para que no se autolice porque tiene adentro bilis, pero la voy a terminar de cortar y voy a observar si hay cálculos, si hay pólipos, si hay lesiones, qué cosa hay. Y donde yo vea, voy a cortar, voy a incluírsela. Esta inclusión se hace en unas cápsulas, ¿sí? Unas capsulitas de plástico, así. Luego se las voy a mostrar en otro video. Esas capsulitas se cierran así, tienen hoyitos porque por ahí van a entrar formol, alcohol, silol y otras sustancias en el proceso. Se cierra, pero más o menos tiene el tamaño de 2 por 2 por 0,5 centímetros. O sea, que cada pedacito que yo corte de esto que quiera ver al microscopio solo puede ser máximo de 2 por 2 por 0,5 cada cápsula. Entonces, ya recordando la tercera competencia, en el reporte anatomopatológico te decían cuántas cápsulas incluías, cuántas de estas entras. Cada una de estas se convierte en una laminilla y cada laminilla se convierte en 15 a 20 minutos de trabajo, de ver, ¿no? Entonces, aquí, si yo no sé mucho, o sea, si no encuentro macroscópicamente, seguramente voy a meter 20. No sé, mete aquí, si no tengo mucha experticia macro, siendo patólogo, que es ridículo. Entonces meto 20 y veo 20 laminillas en no sé cuántas horas y no veo nada. Entonces voy a tener que volver a la pieza y volver a agarrar un pedazo y volver a analizar. Ahora, si yo sé exactamente dónde está la lesión, aquí está el pólipo, aquí está el tumor, meto una, meto dos, entonces más fácil porque se transforma en dos cápsulas y esas dos cápsulas
se transforman en 2 laminillas. Y esas laminillas las veo si son 2, en unos 40 minutos. Entonces en una hora ya podría tener el resultado. Ahora, pero no poniéndolos, no agarrando y cortando un pedazo y tapando, aparecen por arte de magia las laminillas. Falta todavía, ¿no? Entonces esto, que es una cápsula, que trabajo práctico va a ser mostrarme los tipos de cápsulas, van a buscar cápsulas, inclusión, patología y fotitos, van a mandarme, y procesamiento de tejidos. Entonces esto va a ir, como tiene huequitos, a un procesador de tejido. Se llama Histoquimet. Eso es un procesador grande, un procesador donde va, y eso lo han visto en histología, esto va a pasar por deshidratación, por alcoholes y siloles, va a ir por, en relación a concentraciones de alcoholes ascendentes y silol. Eso hace que, por ejemplo, esa deshidratación la prepara el tejido para incluirlo en parafina después. ¿Qué quiere decir eso? Que eso de meter a la máquina que hace que vaya a un vaso con alcohol así y siloles, tarda un día más. Entonces aquí teníamos un día. Aquí poniendo a la cápsula y pasando por deshidratación, 2 días. Ahora, cuando ya está deshidratado el tejido, nosotros vamos a hacer una máquina donde pones el tejido y corta a micras, pero no está firme, tiene que estar incluido en parafina, en vela. O sea, este tejido se pone en lo que nosotros conocemos como parafina, como vela. Esa vela lo hacemos como si fuera un cubo. A eso se llaman los tacos. Esos son tacos de parafina. Este tejido deshidratado, que primero ha sido fijado, luego se pone en parafina. ¿Por qué en parafina? Para darle firmeza. Y además en la máquina entre directamente para darle vueltitas y que corte planito, a 3 micras, delgadito. Por si no corta delgadito, después no pasa, si se fijan en los microscopios, tiene que pasar luz, tiene que ser transparente. Si no es transparente, no pasa luz, entonces no se puede ver. Entonces se pone en parafina. Generalmente, el que salga de aquí de la máquina deshidratado, luego ponerlo en parafina, todo eso incluye el día. Entonces aquí es un día más otro día, un día de fijación, un día de deshidratación e inclusión. Ya van 2 días, ¿no?, de proceso. Ahora, esto va a una máquina que se llama microtomo, toma micras, ¿no? Es una cosa que se le da vueltitas. Yo voy a mostrarles ahora cómo es virtual, pero voy a hacerles un paseo virtual por el laboratorio de anatomía patológica. Pero ustedes, para aprender también, ojo, les voy a mandar esa tarea práctica. Ahora ustedes van a elaborar un video donde van a narrarme, van a buscar qué pasos se da para el proceso, cuánto se tarda y qué máquinas son, para que tengan solo una idea. No es necesario que se sepan de memoria la máquina, pero es para quitar la cortina que hay a veces en patología, que es abracadabra, traigo una muestra y luego me dan resultados que hay detrás. No. ¿Y por qué quiero quitar esa cortina? Para que ustedes sepan qué hay detrás. Porque así ustedes van a poder exigir en tiempo su resultado de anatomía patológica sin que sea incoherente. Es decir, si vienen en la mañana, no me vayan a pedir en la tarde porque ni siquiera fijado está, ni siquiera está deshidratado, ni incluido en parafina. Peor todavía, cortado, porque estos van a ir a una máquina que se llama microtomo y vamos a cortar así. Y después de cortar, se recupera en la laminilla. Así, ese delgadito se recupera en la laminilla. Por eso es que digo que mis técnicos, más que técnicos, son artistas, porque tienen que cuidar todo esto. Y esto se arruga cuando cortas. A ver, corten a 3 micras, así. Lo más probable es que se arrugue. Y si en la laminilla yo veo arrugado, al microscopio hemos dicho que si está grueso, no veo nada porque la luz no pasa. Entonces, lo extienden aquí biencito, pero está en blanco, o sea, está sin color. O sea, que esto está sin color. Pones la laminilla aquí y además tiene parafina, o sea, tiene vela. Entonces,
Esto que has cortado a 3 micras, por si acaso esto no es nada nuevo, porque en histología en el primer capítulo siempre llevan esto, pero a veces no se entiende mucho, tiene parafina, entonces no se puede teñir, entonces lo vamos a poner en un horno para derretir la parafina y que se quede el tejido nomás, pero como está sin color hay que teñirlo, y la tinción universal se llama HIE, hematoxilina eusina se llama. Esa tinción universal HIE hay que teñir. Entonces, en resumen, cuando ya está en parafina, el cortarlo a 3 micras, ponerlo encima de la laminillita, poner en un horno para que se derrita la parafina y luego teñirla con tinción universal que se llama HIE, hematoxilina eosina, dura un día más. Vale decir que si ya contamos cuántos días son, 1, 2, 3 días, hasta que el patólogo tenga en su mano la laminilla, en el mejor de los casos. Y el patólogo va a ver en su laminilla, son 2, va a tardar más o menos 1 hora y podría estar en ese tercer día. Podría estar si todo esto ha pasado bien. Ahora, si no se ha fijado bien, porque hemos dicho que el día de fijación, ¿por qué no se puede fijar bien? Porque me mandaste el riñón todo completo y hay que cortarlo, entonces hay que abrirlo. Si no lo abrieron, los residentes o los técnicos y demás no lo abrieron, entonces no se ha fijado al día siguiente, hay que darle un día más de fijación, podría aumentar. Ahora, aquí en el proceso, el procesador se ha parado porque el histoquineta es una máquina que mete de un lado a otro los alcoholes y loles para deshidratar. Por ahí podría pasar algo, se ha desconectado, etcétera, podría ser inconvenientes, les estoy diciendo que pueden ser aceptables. Ahora, las tinciones no hay mucho problema, pero podría haberse mal teñido y esto no se soluciona en el mismo día, ¿no? Pero podría pasar eso. Pero ¿qué otra cosa también podría pasar? Que tengan las laminillas y vean microscopía y no vean ni madres porque he fallado en la macroscopía. No necesariamente he fallado, por ahí desde el principio me decías que había cáncer y yo no veo nada realmente y nos hemos equivocado desde el proceso anterior de razonamiento clínico y resulta que no había tenido cáncer desde el principio, pero yo corto algunos representativos, los veo y no tengo, pero con 2 no me voy a conformar, voy a decir, voy a meter más tejido, o voy a decidir meter toda la vesícula ya que teníamos una fuerte impresión diagnóstica de que tenía cáncer, y si meto toda la vesícula, tardan más en procesar, hay más laminillas y hay más tiempo que diagnosticar para el patólogo. Todas esas cosas pueden demorar, y es por eso que en la competencia 3, si yo te digo que he metido 2 laminillas, son 40 minutos al ver. Ahora, si te digo, hay reinclusión, porque en el reporte histopatológico te puede decir, se procede a reinclusión. He vuelto a la pieza, he cortado más y he procesado. Entonces, si vuelto a la pieza, entonces es un día más otro día, ¿no ven? Entonces se suma. Con esto les quiero decir que probablemente podría estar el resultado a los 3 días, en el mejor de los casos, y si le sumas un día, a los 6, o sea, a la semana, más o menos. Lo que quiere decir que es coherente que a la semana sí empieces a jorobar de que si ya está el diagnóstico, ¿no ven? Porque sumándole todo el problema aquí, podría ser en 7 días, ¿no? Entonces, que puede ser un poco más, un poco menos, sí, pero tiene que haber explicación. Y eso todo, ¿dónde se explica? ¿Dónde vas a ver? En el reporte anatomopatológico, ¿no ven? Porque se dice, incluí 2, luego reincluí otros 2, luego volví a incluir otros 2, porque estaba mal fijado, porque me dejaste la vesícula desde Villa Tunari cerrada y sabías que iba a tardar un montón y se ha podrido adentro, entonces yo te voy a poner en la nota, estaba podrido, entonces he tenido que volver a meter esto, a reprocesar, y en lo que he encontrado que estaba bien, recién he podido hacerte tu diagnóstico, y ahí tú calculas, ¿no? Y eso va a ser preguntas de examen en función a no el tiempo, sino paciente que viene con sus vesículas de Villa Tunari, está autorizada, y a los cuántos días, o te dio a los 2 semanas, ¿es correcto, es incorrecto? Los riñones al patólogo, los reclamas, no, etc. Entonces todo eso es digerido poco a poco. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Si al principio estábamos hablando del TO, del transoperatorio. Porque normalmente cuando lo pones en formol y pasa todo esto, entonces estamos hablando de que de 3 días a una semana te debería más o menos tener el resultado histopatológico. Pero ahorita me van a decir, y doctor, pucha, ¿y si necesito ya nomás? No puedo esperar, el paciente no puede esperar todo ese 3 días, 5 días, 7 días, 10 días, quién sabe, todo este proceso. ¿Qué puedo hacer? La respuesta está aquí arriba.
en lo que comenzamos, que se llama TO, transoperatorio. Significa durante la cirugía, pasando por la cirugía. Transoperatorio. A ver, sinónimos. Si van a Chile, si van a Brasil, si van a México, Estados Unidos, tienen sinónimos. Así como hipótesis diagnóstica, diagnóstico presuntivo, impresión diagnóstica, posibilidad diagnóstica, diagnóstico interrogado, tiene sinónimos, pero significa lo mismo, por si acaso no se van a rayar, porque hace referencia a un estudio durante la cirugía, en tiempo de cirugía. Entonces también se puede llamar transquirúrgico, también se llama. También en otros lados le llaman intraoperatorio, porque es durante la cirugía. En otros lados le llaman biopsia por congelación. No me gusta llamar biopsia por congelación, aunque ahorita vamos a ver por qué. Puede ser que tenga razón, pero no necesariamente. Cualquier palabra que haga referencia a que se hace un estudio histopatológico, o sea, tomas una biopsia y lo voy a ver al microscopio durante la cirugía, tiene que ver con transoperatorio, o sea, puede ser transquirúrgico, intraoperatorio, biopsia por congelación u otros nombres. Todo eso, como te digan cualquier nombre, ya entiendes que es durante la cirugía. ¿Y por qué? Porque es necesario. No es por apuestas o porque, ay, me estoy yendo de vacaciones el lunes y no puedo esperar los 5, 7 días o 3 días que el doctor me va a decir el diagnóstico. No, es porque el paciente necesita ahorita, durante la cirugía, el diagnóstico. Entonces, la definición de un estudio transoperatorio, si hablamos de DEF, un estudio durante la cirugía. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué función? Pregunta el examen. O sea, no es, o sea, ¿para qué? ¿Qué objetivo? ¿A qué quiere llegar? La definición, ya sabemos, ya a qué objetivo quiere llegar. A un diagnóstico. No una hipótesis diagnóstica, como hemos visto, ¿no? Porque el diagnóstico presuntivo, hipotético de hipótesis y demás, viene en la hoja de solicitud. Y hemos visto en la competencia 3 que el resultado histopatológico, el resultado del diagnóstico histopatológico, 9 de cada 10 veces, o sea, 90% tiene que ser categórico. Por eso es que en esta competencia, a pesar de que es transoperatorio, vamos a usar varias otras competencias, como la descripción macro, como manejo de la muestra y como interpretación del reporte anatomopatológico. Las tres coinciden aquí y ahorita vamos a ver por qué. Uno es aquí, diagnóstico. El objetivo es que te den un diagnóstico. O sea que igual te voy a dar un reporte anatomopatológico. O sea, aunque es rápido, me lo mandas durante la cirugía. De todas maneras, yo voy a escribir en chinga un reporte anatomopatológico y ese reporte anatomopatológico finalmente tiene que dar un diagnóstico, no una hipótesis diagnóstica. Lo más correcto, lo más ideal es que te dé un diagnóstico para que tomes una decisión. Entonces aquí igualito vas a usar tus habilidades, tu sentido arácnido, tus poderes, lo que se hayas adquirido aquí, tus competencias, para analizar el reporte anatomopatológico, que es un reporte anatomopatológico, pero de un transoperatorio, que tiene las mismas características que ya hemos visto en los anteriores videos. Entonces, pregunta, definición, ya sabemos. Objetivo, ¿con qué? ¿Para qué? Para dar un diagnóstico. Pero este diagnóstico no es para mañana, no es para pasado, no es para 3 días, 7 días, sino es un diagnóstico durante la cirugía. Por eso se llama estudio transoperatorio. Y ustedes me dirán por qué la urgencia de llegar a un diagnóstico durante el procedimiento o la cirugía. ¿Por qué? Porque necesitamos ese diagnóstico para tomar una decisión. Toma de decisión. ¿Cuándo? Durante la cirugía. Toma de decisión durante la cirugía. Entonces, esta es la palabra clave. Esto es lo que hace que te disipes todas las dudas de por cuándo pedir o cuándo no pedir un transoperatorio. Porque muchos dicen, y esa es una pregunta de examen práctico. Vamos a hacer prácticas y vamos a decir, tienes este paciente, viene asá, es esta cirugía asá, ¿pides o no pides transoperatorio? Si pides, ¿por qué? Si no pides, ¿por qué? Porque cuidado, están diciendo, no, o sea, a toditas mis cirugías le voy a pedir transoperatorio. Error. El estudio transoperatorio es un estudio que es más caro
que tiene falsos positivos, falsos negativos, tiene su riesgo también. Entonces, tiene su indicación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de pedir un estudio transoperatorio? Un diagnóstico durante el procedimiento. Ahora, ¿cuándo vas a pedir? ¿Cuándo? Y esa es la llave maestra. Cuando necesites el diagnóstico aquí para una toma de decisión durante la cirugía. Si la toma de decisión, es decir, si yo te digo cáncer o no cáncer, positivo o negativo para malignidad, inflamación o lo que sea, no cambia nada tu cirugía, o sea, no vas a hacer algo más durante la cirugía o algo menos, ¿pides o no pides transoperatorio? No, porque es sin sentido, o sea, tomas la biopsia y yo te digo, es blanco o negro, pero aunque te diga si es blanco o negro, ¿vas a seguir haciendo lo mismo en tu cirugía? No, no se pide, es negligencia incluso eso, ¿ya? Entonces, si el resultado de histopatología va a cambiar lo que haces durante tu cirugía, va a hacer que hagas algo más o va a hacer que hagas algo menos, dejes de hacer algo durante la cirugía, es imprescindible. Es imprescindible que necesites el transoperatorio. Ahora, si no va a cambiar el resultado, no hay necesidad. Entonces, tenemos sinónimos del transoperatorio, tenemos definición, tenemos objetivo, llegar a tomar una decisión durante la cirugía en base al diagnóstico que te está dando histopatológico. Ahora, ¿cuánto tarda? Porque convencionalmente estamos hablando de 3 a 7 días, ¿no? Fijación, deshidratación, alcohol silor, poner en una cápsula, luego en parafina, cortar, teñir. ¿Cuánto tarda? Debe de durar de 10 a 15 horas. No es coherente, ¿no? Porque es durante la cirugía, no va a estar esperando 10 a 15 horas abierto el paciente, ¿no? 10 a 15 minutos. Porque uno puede pensar, pucha, 10 a 15 minutos, doctor, pero eso no es muy harto, muy prolongado. No, porque ya han visto en técnica quirúrgica, en la parte de anestesio, que la anestesia no es agua bendita. O sea, los anestesiólogos son los capos que duermen y reviven al paciente, en realidad, ¿no? Cuando se está complicando, el cirujano así, meterle más de manos, ¿qué está pasando aquí? ¿No ven? Entonces, la anestesia no es agua bendita, siempre es un riesgo. Entonces, cuanto más prolongues el tiempo quirúrgico, más probable es que pueda haber eventos, ¿no ve? Entonces, cuanto más rápido puede ser la cirugía y menos anestesia tenga, mucho mejor. Visto de esta manera, 10 a 15 minutos es harto, ¿no? Entonces hay que hacerlo más rápido. 10 a 15 minutos, ¿qué? 10 a 15 minutos desde que tomaste la biopsia, llegó a patología, lo procesamos, lo vimos al microscopio y te di un diagnóstico. Miércoles. Tú dirás, pero doctor, y eso no se puede hacer siempre. ¿Por qué todo ese tiempo que nos ha dicho de 3 a 7 días, o sea, anteriormente? ¿Por qué? Porque en este caso sí vamos a usar otras cosas, otros instrumentos, otros materiales para poder realizar esto. Muchos de los patólogos, no solo en Bolivia, sino que esto del TEO como que no quieren ni que exista, como que ni quieren que sepan que existan y no, mejor no. ¿Por qué? Porque el TEO obliga a que muchos dicen, patología no tiene que tener turnos, no tienen que tener, no se estresan los patólogos, están con su cafecito, sentados con sus libritos, viendo al microscopio, estudiando y tranquilos. No. En este caso es donde sí te pruebas y si te gusta la adrenalina, si eres adicto como la adrenalina, entonces yo creo que te va a gustar. ¿Por qué? Porque te dicen, te traen la muestra hasta que se procese y ahorita vamos a ver que es otro proceso porque no puede tardar 3 días. Me dan y en 5 minutos, a veces en 1 minuto porque se ha tardado en traer y todo eso, en 1 minuto así, ver qué y decidir, esto es cáncer o no es cáncer. Y uno dirá, qué chingón dice que es cáncer o no es cáncer. Yo le voy a meter aquí mi firma, mi sello diciendo es cáncer. O sea que si tú me dices, estoy haciendo este transoperatorio para tomar una decisión durante la cirugía, ¿y cuál es la decisión? De una mastectomía. Si es cáncer, le vuelo toda la mama. Si no es cáncer, le voy a hacer cuadrantectomía nomás. Le voy a quitar ese tumor o tumerectomía nomás. Voy a sacar ese tumor y todo bien. Pero si es cáncer, le vuelo toda la mama.
Entonces, si yo me equivoco y te digo que es cáncer, y vuelas la mama, y luego digo, ay, ¿qué creen? Uy, había visto muy rápido, era muy, en 5 minutos he visto y no, había sido nomás una inflamación, una tuberculosis, no, que sea, vuelvan a poner la mama. ¿Se puede? No. En un riñón, peor todavía, ¿no? Ahora, lo contrario, les digo, pucha, estoy nervioso, mejor le digo que no es cáncer. No es cáncer. Ya. Entonces hacen solo la tumorectomía, le quitan y después les digo a los 7 o 3 días, pucha, había sido cáncer. Se van a querer dar con un ladrillazo o un bisturizazo. ¿Por qué? Porque ya hemos complicado toda la vida de la paciente. ¿Por qué? Capítulo 3, curación, reparación, inflamación de las heridas. Cuando cortas algo, hay inflamación. Esa inflamación llama la reparación, ¿no? Primera intención, segunda intención, lo que han visto en teóricas. Y eso llama la angiogénesis y a factores de crecimiento. Entonces, si tú has cortado solo el tumor y has dejado células neoplásicas, lo que has hecho es facilitar la vida, porque les has cortado los vasos sanguíneos, les he dicho, celulitas, vengan, ya ni siquiera tienen que romper la membrana, el vaso. Ya se los has abierto los vasos, ya es más fácil de que se metan ahí, pero encima les has dado factores de crecimiento porque saben que la inflamación llama a la reparación por factores de crecimiento, y esos factores de crecimiento se los absorben rapidito las células neoplásicas y empiezan a dividirse. Entonces, quitaste el tumor, pero dejaste células neoplásicas ahí y abriste vasos y ya hiciste que se metastatice. Ahora tú dirás, no, pues haremos otra cirugía otro día. Primero, que no es facilito hacer una cirugía hoy día y que después de 7 días te diga que es cáncer y decir ahora hay que quitar toda la mama. Ya los cirujanos ya no le van a entrar a eso porque ya asumimos que se ha ido por otros lados. Entonces, es un daño grave hacer eso. Entonces, hay que saber cuándo y cómo pedir transoperatorios. Entonces, ¿qué es transoperatorio? Estudio durante la cirugía. ¿Qué objetivo tiene? Que te dé un diagnóstico para tomar una decisión durante la cirugía. En este caso, ¿vuelo la mama o no vuelo la mama? ¿Amputo el brazo o no amputo el brazo? ¿Le vuelo media cara o no le vuelo media cara? Entonces, en el estudio transoperatorio es donde sí realmente un poco se estresa el patólogo porque tiene que decir o blanco o negro. Aquí ya no es puede ser, es la hipótesis, ¿no? Podría ser esto, podría ser lo otro, porque tú me vas a decir, pucha, si podría ser o podría ser, no puedo tomar con esa decisión, doctor, la decisión de volarle media cara, no puedo. Entonces, ahí es. Entonces, muchos de los patólogos, así como que ni quisieran que exista o no haya esto o no los requieran. Porque cuando hay transoperatorios, pueden haber estudios de urgencia o de emergencia o no programados. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿un transoperatorio es un estudio de emergencia o de urgencia? ¿Urgentes? La respuesta es no. En general, cuando tú vas a hacer una cirugía, no te metes a quitar una mama sin saber qué tenías de cáncer. Primero le haces una biopsia, dices, es cáncer, entonces vamos a planificar la mastectomía, etcétera, etcétera. O sea, ya se planifica. Y entonces, cuando me mandes la mastectomía o la cuadrantectomía, seguramente me vas a mandar para bordes, no para saber que era cáncer, porque ya antes diagnosticamos el cáncer, sino que quieres quitar lo menos posible de tejido normal, pues para los bordes. Entonces va a decir, mañana vamos a hacer cirugía y necesitamos para eso. Entonces, la mayoría de las veces los transoperatorios no son de urgencia, y es pregunta de examen, no son de urgencia ni de emergencia, sino son planificados. Cuando yo hacía mi residencia en México, lo que tenía que hacer a veces como residente es ir a cirugía y ver la pizarra, digamos, de los quirófanos, ir anotándome donde pedían transoperatorio, ¿no? Para las 10 está el doctor, transoperatorio de esto, esto, el otro. Entonces yo chequeaba más o menos, decía esto sí, 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 y chequeaba otras cirugías que potencialmente alguna vez podrían convertirse en urgencia, es decir, que no pedían transoperatorio y podían pedir en ese cacho, y ahí estar chocándonos, ¿no? O sea, con ese transoperatorio. Para eso tienes que tener pensamiento crítico y razonamiento clínico. Por ejemplo, no hubiera sospechado yo de ninguna manera hacer un transoperatorio de una apendicectomía por una apendicitis, digamos, ¿no? O una colecistitis, una colecistectomía. Pero ¿qué pasa si por la imagen todo era una apendicitis, una colecistitis? Todo bien, pero cuando abres resulta que no había sido solo el apéndice, había en el apéndice, ¿sí? No solo el apéndice, aquí hay una bola que no sabes qué es, pero no se había visto en el examen de imagen o quién sabe qué. Entonces tú ves la bola y dices, escucha, esto sí es reactivo o es neoplásico, voy a tomar una decisión diferente. Porque si es reactivo, seguramente voy a cortar solo el apéndice y listo, tal vez
una inflamación, un plastrón, un absceso, lo que sea, punto. Pero si es cáncer, probablemente voy a tomar otra decisión. Quién sabe, no solo volar el apéndice, sino volarte todo, volarte un buen pedazo de intestino. Esto lo van a ver, no sé, yo no soy experto en esto, en técnica quirúrgica, ¿no? Y en oncología. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cuándo debes de mandar un estudio transoperatorio? ¿Cuándo necesito tomar una decisión durante la cirugía? Entonces, aquí me he sorprendido, he visto que había una bola que no sabía y necesito saber, no mañana, no pasado. O sea, podría mandar la bola y decir, ya en 7 días que me digan, es cáncer. Ay, miércoles, hay que reoperar al paciente. No. Entonces necesito ahorita, durante la cirugía, saber o blanco o negro. ¿Para qué? Para tomar una decisión durante la cirugía. Esa es pregunta clavada de examen y es una clave que me dice cuándo y cuándo no debo de tomar. Ahora, parecería que todos los cánceres o sea, las neoplasias se deben de pedir transoperatorio. Y ahorita, si estuviéramos en físico, les preguntaría, ¿el estudio transoperatorio es exclusivo para cáncer? O sea, a todos los cánceres se les debe de pedir por la sospecha de neoplasia maligna transoperatorio. La respuesta es no. Porque, por ejemplo, si tienes un útero y tienes un cáncer de ovario, aquí, un tumor aquí, bilateral, ¿ya? Sucede, vamos a verlo en teóricas, porque ya viene con alteraciones familiares, etcétera, genes y demás, tumor bilateral maligno, y la paciente tiene 48 años y tiene 10 hijos, paridad satisfecha y demás, ya le hemos hecho una biopsia y hemos dicho que es cáncer de los dos lados. Entonces, ¿qué vamos a planificar? Seguramente vamos a planificar los cirujanos hacer una esterectomía radical con ofurectomía y también salpicectomía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a volar los ovarios, las salpinges o las trompas y el útero. Vamos a volarlo todo, sin problema. ¿Se necesitará transoperatorio para esto? Si me responden sí, les voy a decir por qué. O sea, de aquí voy a tener transoperatorio. Si ya le habíamos hecho una biopsia aquí, ya habíamos dicho que era cáncer, por eso hemos planificado que le vamos a volar todo. Entonces no se necesita. Ahora, si me dirían, pero sí se podría necesitar porque vamos a hacer drenaje linfático, o sea, queremos saber si hay, en los linfáticos hay y no tenemos seguridad. Ah, sí, para los linfáticos tal vez sea transoperatorio, para los ganglios, ¿no ven? Pero de lo contrario, no. Entonces, ¿todas las cánceres necesitan transoperatorio? No, la respuesta es no. ¿Todos los estudios transoperatorios son de urgencia? No, son planificados porque estudiaste al paciente, qué tenía, cómo tenía, qué le estaban haciendo al paciente. Todo eso son planificados. Pero ¿puede haber un estudio de urgencia? Sí, cuando te sorprende, el cirujano se sorprende ahí, ¿no? Por apuestitas, no. Ah, mira, es un quiste, no sé qué, o a ver, lo mandaremos a transoperatorio a ver qué es. Por apuesto. Y si yo te digo que es cáncer o no es cáncer, no va a cambiar, o sea, no le vas a volar un medio útero más o un útero